Muy bien, pues estamos viendo Romanos y pueden abrir la escritura en el libro de Romanos. Vamos a empezar el capítulo 7. Gracias, gracias, mi amor. Y la palabra de Dios en esta porción maravillosa de la escritura nos va a hablar, y el título de este mensaje es Sirviendo bajo el régimen nuevo. Aquí vemos dos cosas fundamentales. Número uno, desde Éxodo podemos ver que el Señor cuando mandó a Moisés con Faraón, la instrucción que le dio a Faraón es: deja libre a mi pueblo para que me sirva. La libertad que nosotros tenemos en Cristo es para servir. No es meramente para venir a una iglesia, sentarnos todos los domingos, acudir al discipulado, estar en la célula, memorizar algunos versos. Todo esto por supuesto que está bien, pero solamente es el inicio. El siguiente paso después de esa libertad es aplicar lo que vamos aprendiendo, y el otro paso es servir a Dios. Así que, mis amados, les exhorto a todos aquellos que no están involucrados en algún servicio, busquen cómo hacerlo. Propiamente aquí no es que tengamos requisitos, simplemente solicitamos amorosa y amablemente que puedan participar del discipulado, que particularmente con los principios que se otorgan ahí, es como un ADN, es como una estructura espiritual y doctrinal de lo que es Familia Semilla. Y este discipulado sin duda ha transformado y ha cambiado la vida de muchos, y su servidor ha sido cambiado y transformado. No empecé con el discipulado, pero ya conociendo algunas cosas tuve que dejar de conocer lo que yo conocía, porque lo que yo conocía no era bíblico, y si no es bíblico no es de Dios. Y entonces empiezas en un proceso de desaprender. Lo que habías aprendido ves que eso no es, y entonces empiezas a aprender lo que realmente has aprendido, o lo que realmente Dios quiere que aprendas, y de verdad es una aventura maravillosa. Yo te exhorto a que empieces a servir o busques servir a Dios en este nuevo régimen. Nuevo porque Cristo hace todo nuevo. En Cristo es todo nuevo, y después de la libertad que tenemos de haber sido esclavos del pecado, fuimos esclavos del pecado y ahora somos libres. Esa libertad, mis amados, es para que Dios te dé la capacidad a través de su palabra y la obra del Espíritu Santo, y te capacite para poder obedecer, pero ya de forma voluntaria. Ya quieres vivir la Escritura, pero de forma voluntaria. Ya no es que tienes que hacerlo, es que tú tienes que hacer esto y tienes que hacer y tienes que dejar o sea, no, ya tienes un propósito, porque quieres parecerte a Cristo. Y la visión de esta congregación es que todos nosotros recuperemos la imagen de Dios en nuestras vidas. Esa es la visión. ¿Por qué? Porque es el propósito central de Dios en la palabra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y bueno, podemos ver más adelante que creó Dios al hombre y a la mujer a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo. Y la palabra bendiciones los capacitó para que todos nosotros alcanzáramos el propósito, pero el propósito fundamental de la Biblia es que tú y yo nos parezcamos a Cristo. Entonces, en mi persona eso está lejísimos. Nunca voy a terminar, pero tampoco nunca dejo de aprender, y nunca dejo de permitir que el Señor en su perfecta voluntad me estimule, me anime, me dirija, me encierre, me ponga a prueba, me permita tribulaciones para trabajar conmigo, y que yo vaya transformando mi corazón, vaya transformando mi mente todos los días de mi vida. Pero ese propósito no es personal, no es para una persona que comparta la palabra o cante en la alabanza
o enseña a los teens o a Club Semilla, no, es para todos, mis amados. El Señor quiere que tú te parezcas a Él, y una de las maneras más maravillosas de parecernos a Él es amando y sirviendo. Y servimos porque amamos, porque no estamos considerando ninguna paga económica, no estamos considerando alguna gratificación adicional, sino simplemente entendemos que estamos en deuda con aquel que nos rescató de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable, estando esclavizados con cadenas, no pudiendo salir, una vida vergonzosa, una vida llena de tropiezo, llena de violencia, llena de ingratitud, llena de soberbia, de arrogancia, de orgullo, de celos, de pleitos, de todas este tipo de cosas. Y Dios viene y te llama y te limpia y te perdona y te transforma, y empiezas a darte cuenta que esas cosas que te tenían atrapado ya no tienen poder en ti, porque estás justamente viviendo y sirviendo bajo este nuevo régimen de libertad que es en Cristo Jesús. Y ese es el propósito central de este mensaje, que nosotros entendamos que no estamos aquí nada más para que le cantemos, para que nos reunamos. Todo eso está bien, que nos abracemos, que le demos la bienvenida. Lo voy a delatar, ahí está. ¿Cómo te llamas, amigo? ¿Cómo? Le damos un aplauso, un paréntesis. Bienvenido. No es meramente para dar la bienvenida a alguien, sino para que todos estos principios espirituales puedan renovar nuestra mente, nuestro corazón, y nos lleven al otro lado, a la otra orilla. Después de una tempestad, después de muchas situaciones de olas inmensas, donde sentíamos que el Señor, nuestro Salvador, estaba dormido, y quién podrá salvarnos si no tienes cuidado de nosotros. Todo lo que hacemos cuando estamos en tribulación, en prueba y en aflicción, y a pesar de que, así como los discípulos que conocíamos la Escritura, estamos repelando, y Jesucristo se levanta y les dice: hombres de poca fe. Entonces, toda esta travesía de la vida, mis amados, sobre todo las condiciones en las que tenemos ahorita son deplorables, no solamente para nosotros como adultos, sino también para nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, y mucho más para los niños y aquellos niños que vienen en el vientre, todavía peor. Pero nosotros somos un pueblo diferente porque Él pretende hacernos diferente a través de su palabra, a través del Espíritu Santo y la obra de santificación que Él va generando en nosotros, que dura toda la vida, donde nos va perfeccionando día con día. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta prédica, de este sermón, de esta enseñanza para todos nosotros? Es servir bajo el régimen nuevo del Espíritu. ¿Cuál es el fin? De que nosotros llevamos fruto. En el capítulo anterior vimos cuál es ese fruto, es la santificación. El proceso guiado por Dios que te va apartando de toda malignidad, de todo pecado, de todo lo turbio de tu vida, de todas tus prácticas inapropiadas, para que vivas para Él. No es nada más así como de una manera mecánica y religiosa, que nadie, y el mismo apóstol Pablo dice: la ley nadie la puede cumplir, nadie. O sea, si nosotros nos esforzásemos con todas nuestras ganas, y yo creo que muchos lo hemos hecho, nos damos cuenta que somos incapacitados para cumplir la ley, porque somos pecadores, porque somos imperfectos. Y vimos justamente en los versículos anteriores, dice: pecaremos porque no estamos bajo la ley. O sea, ya no estás bajo la ley, pero eso es una licencia abierta para que tú y yo pequemos. Es una licencia, es un permiso para pecar, porque donde abunda el pecado, ¿qué sobreabunda? La gracia. Entonces, si sobreabunda la gracia, que es de parte de Dios, pues eso es normal, mi amado, porque Dios siempre será más grande que tu problema, que tu aflicción, que tu tentación,
que el diablo, que las aflicciones, las tribulaciones, que cualquier cosa que nosotros conozcamos. Él es el Dios de los cielos, es el creador del universo, mis amados. Él es mayor que cualquiera. Es donde Él dice que sus pies están en el estrado de la tierra, ahí están sus pies. Eso es algo imaginario nada más, es como por decir, hablar de su grandeza. Porque nadie de nosotros ha recorrido la tierra jamás, toda la tierra del polo norte al polo sur, del este al oeste, nadie. Y no terminaríamos, yo creo que llevaríamos una vida y probablemente los cambios climáticos de algunos lugares serían suficientes para que nosotros decayéramos en ellos. Ninguno de nosotros está capacitado para vivir a temperaturas menores a 30 grados, ni temperaturas arriba de los 50 grados como es en los desiertos, ni tampoco ¿quién de nosotros podría quedarse en el Amazonas y vivir una semana? O sea, realmente en el mar, en el estrecho de Bering, donde las olas son impresionantes, ¿quién de nosotros podría estar ahí? Pero ese es el Dios al que servimos, que hizo una diversidad tan increíble en la naturaleza, en su creación, y esa misma diversidad está entre nosotros, que no somos iguales, que tenemos temperamentos, caracteres, pensamientos distintos, pero todos a una podemos venir a Cristo, podemos arrepentirnos y podemos ser limpiados y vivir bajo este nuevo régimen. Y en este nuevo régimen el Señor pregunta, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley? Por supuesto que no. Estamos bajo la gracia, pero no vamos a pecar por eso, porque no somos autónomos. O el pecado se enseñorea de ti, te domina y lo obedeces, o la justicia de Dios, que es su palabra, está en tu corazón, está en tu mente y la obedeces por la gracia de Dios. Pero no hay de que, bueno, esta semana voy a estar aquí sin pecar y esta semana voy a estar aquí sin obedecer a Dios. Eso no lo puedes hacer. No lo puedes hacer, ni yo lo puedo hacer, no lo puede hacer nadie. O estamos bajo un régimen o estamos bajo el otro. El primero, que es en el pecado, tu salario, tu paga, tu quincena, tu aguinaldo, tu prima vacacional, será siempre muerte. Así que como, ahorita creo que es el día de los tamales, ¿no? Mídele el agua a los tamales. Mídesela bien, porque cada vez que tú le das lugar al pecado, lo único que vas a cosechar, porque lo único que estás sembrando es muerte, vas a cosechar muerte. Pero si siembras conforme a la justicia de Dios, cosecharás vida eterna y vida abundante desde hoy en Cristo Jesús. Desde hoy empezará Dios a trabajar contigo y conmigo para irnos capacitando y que le podamos obedecer para su gloria. Porque no nos gloriamos a nosotros mismos, porque si eso lo recibimos, ¿de qué te jactas? Si tú lo recibiste. Cuando te regalan algo, no te costó, te lo regalaron. Es un don, es un regalo. Solamente agradeces. Y cuando te regalan algo, solamente correspondes. Porque si eres una persona agradecida, la puedes practicar en lo corto, en tu familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos. Puedes ser así de agradecido, y esa gratitud practicada en lo corto también implica que te va a facultar, vas a experimentar lo hermoso que es ser agradecido. Y con Dios, bueno, no tenemos manera de pagarle nada. Entonces por eso servimos y no somos autónomos. Hemos sido libertados, mis amados, para convertirnos en siervos de la justicia. Para eso fuimos capacitados. Un cambio de vida, que ahorita nuestros cuerpos ya no sirven más a la iniquidad ni a la injusticia, sino ahora a la justicia de Dios para santificación.
El pecado y la injusticia siempre producirán vergüenza y muerte. Yo estoy seguro, mis amados, así sin temor a equivocarme, inclusive hasta los más jóvenes, que hay cosas pecaminosas de cada uno de nosotros que tú no estarías dispuesto a que se proyectaran en un video y que todo el mundo las viera, porque son vergonzosas, porque el pecado trae vergüenza y trae muerte. Desde el principio, Adán y Eva, ¿cómo se cubrieron? Pecaron, estaban avergonzados con Dios, se escondieron y tomaron hojas. Pero el Señor les dijo, no son suficientes las hojas, no se pueden cubrir a través de sus propias justicias, a través de su propio esfuerzo. Y entonces el Señor desde ese día, para redimir a la humanidad, hizo el primer sacrificio, murió el primer animal y tanto Adán como Eva fueron cubiertos con esas pieles de esos animales que representaban la justicia de Dios. Es con lo único que podemos ser cubiertos, no hay otra forma ni hay otra cosa. Muerto el pecado, listo para la vida eterna, para practicar la vida eterna. La evidencia fundamental de que nosotros hemos muerto al pecado es que vamos a dar fruto. No hay manera de que tú puedas dar fruto si no mueres al pecado. O sea, algo muerto no puede producir ninguna obra. El Espíritu Santo te habla de fruto y la carne te habla de obras. Tú no puedes obrar con algo muerto de manera maligna. Puedes equivocarte, sí, pero no estás practicando constantemente el celo, la ira, la contienda, las herejías, las maledicencias, el maltrato, el desamor, la falta de perdón, porque Dios nos va habilitando para que todo esto sea fugaz en nuestras vidas. Yo no puedo concebir que nos digamos de Cristo y estemos practicando el pecado, y bueno, no es que yo no lo conciba, la misma Biblia dice que eso no es posible. Y ahorita vamos a revisar algunas citas, porque Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Es la paga, es tu salario, es lo que ganamos. Ahora, ¿qué significa no estar bajo la ley sino estar bajo la gracia? Aquí voy a mencionar 4 puntos que sin duda pueden aclarar nuestra mente y nuestro corazón para entenderlos mejor. Número 1, la ley no puede condenarte si estás bajo la gracia. Mientras seas esclavo del pecado, el pecado es muerte y el resultado del pecado te condena, porque sabes perfectamente bien, como cualquier violador, que lo que está haciendo no es correcto delante de los ojos de Dios. O cualquier ladrón, cualquier persona que robe, aunque trabaje en una tienda y todos los días se robe un chicle de este tamaño, ese es un ladrón. Porque todos los días se está robando un chicle, un chicloso, si tú quieres, lo que tú me digas, una paletita de esas bien simples. Es un ladrón y está practicando el pecado. Pero nosotros, mis amados, podemos estar seguros que la ley ya no nos puede condenar, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que están en Cristo Jesús, los que estamos en Cristo Jesús, estamos conforme al nuevo régimen, que es su gracia, la capacidad dada por Dios para que alcancemos el propósito. El segundo punto, mis amados, que debemos de tener consciente, que la ley sí sirve, porque nos enseña tanto a creyentes como a incrédulos lo que no es agradable delante de los ojos de Dios. O sea, lo que sí debemos hacer y lo que no debemos hacer. Y todo mundo, como les dije hace un rato, sabemos que robar es malo. Y dices, bueno, es que si le robo como Robin Hood al que tiene mucho, pues tú no eres Robin Hood. Y aunque fuera Robin Hood, pues Robin Hood también, si fuera real, pues definitivamente él también va a pagar delante de los ojos de Dios, porque Dios no puede ser burlado.
no justifica eso, que no es que él tiene mucho y le sobra. Eso no tiene que ver nada. Podemos saber que en una situación así somos ladrones y punto. Y vemos las leyes y vemos los argumentos de las autoridades y vemos todo lo que se está planeando en los gobiernos mundiales y de verdad es terrible. Es terrible. Piensan así que un niño, por ejemplo, que no tiene uso de razón, puede elegir su sexo de acuerdo a su percepción y también que es libre de amar a quien él quiera y ser amado por quien él quiera, aunque sea esto la pedofilia y cosas por el estilo. Y de verdad es un mundo al revés completamente. Pero, y ellos saben que están mal. Ellos saben que están mal. Por eso, mis amados, la ley muestra lo correcto y lo incorrecto, tanto a creyentes como a incrédulos. ¿Estamos de acuerdo? Todo el mundo. Porque cuando tú no habías venido a Cristo, tú ya sabías que hacías muchas cosas que a que no las hacías delante de tus papás, ¿verdad? O delante de alguien más. Ahora otra cosa, tercer punto. La ley, escúchame bien, la ley no te puede librar del pecado. No te puede librar del pecado. Y cuarto, los creyentes que por la gracia de Dios andamos en el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a producir en ti el querer como el hacer, de obedecerlo, de vivir la Biblia. Son 4 puntitos muy sencillos. Y vamos a pasar al primer versículo de Romanos 7. Y esto, como muchas partes de Romanos, se va a leer así como, a veces como un poquito enredado, complicado para explicar, pero que Dios nos ayude y que lo podamos hacer a través de su gracia y que Él nos enseñe. Romanos 7:1. ¿Acaso ignoran, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñoreará del hombre entre tanto éste vive. Mis amados, la nueva vida del creyente, estamos completamente de acuerdo que es para santificación y para servir a la justicia. Pero aquí hay un par de analogías. La primera, mis amados, es que nuestra muerte, nuestra sepultura y nuestra resurrección permite o es resultado de que yo morí al pecado. Si yo no muero al pecado, no voy a tener resurrección, porque no hubo muerte ni tampoco sepultura. Identificándonos con esa misma muerte de Cristo, y esa sepultura y esa resurrección, mi vieja naturaleza quedó sepultada, porque es una especie de comparación con el bautismo que fue inmerso en las aguas. Sepultamos nuestra vieja naturaleza y cuando salimos de las aguas surgimos esa novedad de vida o esa vida resucitada en Cristo. Y la segunda analogía es que nuestra esclavitud, porque de todas formas antes éramos esclavos del pecado, aunque tú no lo reconozcas, pero hacías lo que el pecado te mandaba hacer. Si eras, perdón, sin ofender a nadie, si eras un borracho y querías emborracharte, pues tú querías emborracharte. Regularmente a un borracho, a un drogadicto, nadie le está diciendo, no, mira, tienes que emborracharte, y no, yo no. No, te quieres emborrachar. A lo mejor las primeras veces te resististe, pero te convertiste en un borracho, aunque sea de fin de semana o social con los amigos, como dice algún grupo, algún sector. Pero eres un borracho. Y siendo un borracho, mi amado, pues tú estabas en esa condición casi de esclavitud, y llegó el momento donde tú no podías dejar de tomar, por lo menos en determinadas reuniones. Hay otros que llegan más lejos, hay otros que llegan así, se pierden totalmente y ya no pueden dejar de tomar todos los días. Yo creo que tú y yo hemos conocido a alguien así.
Tenemos a alguien así en la mente. Y esas personas eran esclavos del pecado, pero si tú hablas con esas personas, la mayoría te dicen, no, yo puedo dejar esto el día que yo quiera. Chihuahua. Y te lo dicen así, bien seguros, no se ven esclavos del pecado. Sin embargo, ahora nosotros, dice la Escritura, que por ese tipo de doctrina, ese tipo de enseñanza que es contraria a la naturaleza humana a la cual fuimos entregados, hoy en día tú y yo podemos considerar en nuestro corazón y en nuestra mente, por su gracia, vivir voluntariamente conforme a la preciosa palabra de Dios. Pero es diferente, ya no es por ley, ya no quieres robar, ya no quieres embriagarte, ya no quieres ser infiel, ya no quieres maltratar a tu esposa, ya no quieres maltratar a tu esposo, ya quieres respetar, ya quieres cuidar, ya quieres proveer, ya quieres hacer muchas cosas que anteriormente mientras eras esclavo ni las hacías, pero lo peor es que en ese engaño y en esa esclavitud ni siquiera te dabas cuenta a cuántas personas tú dañabas. Ese es el engaño, esa es la esclavitud. La esclavitud es tan cerrada, el sesgo es tan angosto y tan estrecho que prácticamente se convierte en tu mundo. Y las personas que están esclavizadas a cualquier tipo de hábito, todos los días desde que se levantan en diferentes momentos, mañana, tarde y noche, están maquinando en todo esto, y en el momento que se presenta la oportunidad de hacer algo de lo que sus placeres carnales anhelan y desean, inmediatamente obedecen y se aplican en ello. No estoy platicando nada que no conozcamos. Esta es la vida genuina en la humanidad, en cualquier país del mundo. No es propio de los mexicanos, no es propio de los centroamericanos, de los norteamericanos, del continente americano. Esto sucede en todas partes del mundo. Y a esta esclavitud la gente le obedece. Pero nosotros, en cualquier parte del mundo, un verdadero creyente va a tener una nueva esclavitud y la disposición de ser esclavo de Jesucristo, es decir, doulos. ¿Quién se acuerda de Romanos 1:1? Pablo, que significa pequeño. Siervo, ¿de quién? De Jesucristo, o esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol para el evangelio de Dios. ¡Wow! Voluntario. Nada forzado. ¿Cuántos de verdaderamente anhelamos con todo nuestro corazón servir a Dios en este nuevo régimen? Y cuando tú quieres servir a Dios, tú le pides ayuda para que esas partes de tu vida que no han muerto y que te atraen y te seducen y estás buscando nada más lo temporal, el placer, el que te endulce en el oído, la caricia falsa, y entonces te dejas enredar en eso, practicas la muerte y el salario será muerte. Y aquí en esta porción de la Escritura nos dice que Pablo les habla a los que conocen la ley. Y no se refiere necesariamente a la ley mosaica. Aquí en esta porción de la Escritura no se refiere exclusivamente a lo que es la ley mosaica, sino se refiere a cualquier ley. Hay muchas leyes. Hay leyes de tránsito. Si tú te pasas un alto y te ve un agente de tránsito, tiene la facultad de detenerte y cobrarte una multa. ¿Estamos de acuerdo? O llevar tu carro al corralón. Todo eso puede hacerlo, porque tiene la facultad y tiene la autoridad. ¿Por qué? Porque tú quebrantaste la ley. Pero si tú y yo estamos muertos a la ley, hemos muerto a esa ley, pues ya esa ley deja de tener poder y deja de tener vigencia. Te para el de tránsito
y no traes licencia, no traes tu carro verificado, tienes prisa por algún asunto y ahí estás tan impresionado que hasta te da un infarto y te mueres. Pues a ver, ¿cuánto te cobra la multa? ¿Cuándo vas a ir al corralón? Pues ya se acabó, ya moriste. Una deuda bancaria, mis amados. Podemos deber, creo que la American Express es la que más, la más chonchita para que te preste, no, hasta un crédito hipotecario enorme, donde dice tu enganche y pagaste los primeros 2 meses, pero tú mueres, esa deuda nadie te la puede cobrar, porque eres libre de esa deuda. Como leíamos aquí en el, ¿acaso ignoran, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñoreará del hombre entre tanto viva. Mientras que tú vives, cualquier ley aplica a tu vida, la que tú me digas. Mientras viva el pecado en tu vida, la ley del pecado operará en tu contra para esclavizarte y para condenarte. ¿Está claro? Clarísimo. Creo que sí entendimos, ¿verdad? Hasta yo. Gracias a Dios. Y el Señor te pone un ejemplo. No créanme que luego digo, ay, ¿esto cómo lo voy a explicar? Pero sí, que Dios nos ayude para que podamos entenderlo. Y te pone un ejemplo en el versículo 2. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda de la ley del marido, ella queda libre de la ley del marido. Es decir, esto no es una concesión del divorcio o las maneras en las que la Biblia puede permitir o puede entender algún tipo de separación. No está hablando absolutamente de nada de eso. Está hablando de lo mismito que yo le estaba compartiendo hace un ratito, la ley. Una mujer está casada, salud. Una mujer está casada y la ley lo considera ligado a su marido, pero es la ley civil y la ley de Dios también. En este caso son las dos leyes. Está legalmente casada, pero a la muerte del esposo y que su estado civil es diferente, ya no es casada, ahora es viuda. Dice la Escritura ahí en 1 Corintios 7:39 que ella puede hasta casarse con quien él quiera, siempre y cuando esa persona sea de Cristo. Quedó libre. Y ni tú, ni yo, ni la Escritura, ni en una iglesia van a condenar a esa mujer porque se volvió a casar. Sin embargo, no es bien visto que cualquier mujer casada de este lugar, de repente la veas en algún restaurante o en algún lugar con otro hombre que no es su esposo. Y a lo mejor no está haciendo nada malo, a lo mejor es una cuestión laboral, a lo mejor todas las explicaciones que tú quieras darme y decirme, pero por lo pronto ni siquiera se ve bien. Pero la Biblia es clara, mis amados, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Versículo 3 de Romanos 7. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. O sea, no está bien. Está haciendo algo que no debe de hacer porque está ligada, no ha hecho morir lo terrenal en ella, está ligada al pecado y el pecado la gobierna y entonces el pecado le da licencia para pecar, le da licencia para fallarle no solamente a Dios, sino fallarle a su marido y fallarle a sus hijos. Entonces con esta licencia, esta misma mujer puede adulterar y puede andar con otro hombre casado, porque no está viviendo bajo ese régimen nuevo, donde eres libre verdaderamente de esa ley y eres capacitado por Dios para vivir conforme a la Escritura.
Está medio enredadito, pero ahí vamos. Por cuanto todos pecamos, mis amados, Romanos 3:23, fuimos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué pasó? ¿Por qué fuimos destituidos? Porque pecamos, porque todos pecamos. Entonces, ¿qué sucedió? Desde el Edén, como les decía, el primer sacrificio. Luego después con Adán. Luego después en el arca. Luego después con Abraham. Y primeramente probando al padre de la fe, pidiéndole de sacrificio a su hijo. Una simbología a lo que iba a pasar muchos años después con Dios y con su Hijo Jesucristo. Dios proveyendo un cordero. Toda la estadía y toda la esclavitud y todo el tiempo del peregrinar del pueblo de Israel, una vez al año presentando sacrificios hasta que Cristo viene. Porque nadie en toda esa época, ni posterior a ella, tenemos la capacidad de conducirnos de manera perfecta para cumplir la ley y las demandas. Segunda de Corintios 5:21, al que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Y qué más dice? Al que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado, siendo justicia de Dios en él. Fuimos justificados en Cristo, mis amados. Nos hizo justicia de Dios, o sea, es la justicia de Dios. Tú y yo somos la justicia de Dios en Cristo, no en ti. Lo hizo pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que fuésemos justicia de Dios. O sea, somos justificados por el mismo Dios o de Dios, somos esa justicia, ese grupo, ese remanente, justicia de Dios en Cristo, libres. ¿Qué dice Hebreos 4:15? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Perfecto, sin mancha, así tenía que ser. Y sobre esa perfección de vida que Cristo tuvo durante 33 años, desde su niñez, su adolescencia, su juventud y su edad adulta en el ministerio de los 30 a 33 años, nunca pecó, ni siquiera en sus pensamientos, mucho menos en su corazón. Libre de toda mancha, santo, perfecto. Pero era la condición. Tenía que ser un cordero, el cordero de Dios que quita los pecados del mundo, por supuesto sin pecado. Para quitar los pecados del mundo tenía que ser sin pecado. Nadie en toda la humanidad había podido hacer eso. Nos dice la Biblia también en Filipenses 2 que Él experimentó la obediencia hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual ese nombre de Cristo fue hecho un nombre sobre todo nombre que se nombra, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El castigo y la ira de Dios sobre el pecado tenía que caer en una persona perfecta, una sangre sin mancha, sin falla alguna. Por eso Cristo fue a la cruz por ti y por mí, y en esos méritos Él murió por ti y por mí. En esos méritos Él fue llevado a la tumba, venció a la muerte, venció al diablo y luego resucitó. Y ese paquete Él lo ganó: el pecado, la muerte, Satanás, y te lo entrega en esos méritos cuando tú y yo nos arrepentimos delante de sus ojos y le pedimos perdón y reconocemos
humildemente que sí somos pecadores y que no somos perfectos. Y nos damos cuenta que lo que hacemos, si venimos a la iglesia, a ver, mi amado, ¿quién se beneficia? ¿Para quién es el beneficio si tú vienes a la iglesia? ¿Para quién? Claro, si tú te discipulas, si tú le alabas, Él es digno de alabanza, o sea, Él ya es digno de alabanza. De toda alabanza Él es digno. Pero tú llegas temprano para alabarle. ¿Para quién es el beneficio de haber llegado a alabar a Dios? ¿Para quién? ¿Quién se beneficia con estar escuchando la palabra de Dios? La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿Quién se beneficia con guardar sus mandamientos? En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti, para tener una línea de vida, para tener una forma de pensar, una forma de hablar, porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, ¿quién se beneficia por el amor de Dios? Somos nosotros. ¿Y por qué no los pide Dios en su palabra y nos dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre? Porque es beneficio tuyo y es beneficio mío. Y desde el principio el Señor desde el Edén tuvo comunión con Dios. Tuvo comunión con el hombre desde el Edén. Siempre. Luego en el templo. Antes del templo, en el tabernáculo. Luego en el templo. Luego en las sinagogas. Y ahorita en tu corazón. ¡Wow! ¿A dónde acabó el Señor? ¿Cómo está tu corazón? ¿Te acuerdas? Lee Éxodo y ve todas las especificaciones minuciosas para la elaboración y la construcción del tabernáculo y del templo. Todas las especificaciones así, exactas y precisas, colores, tamaños, medidas, pon esto aquí, pon esto acá, pon todo. Ahora está en tu corazón. Pero Dios te ha capacitado y tú eres responsable delante de los ojos de Dios de que muera en ti lo terrenal para que puedas hacer lo que tienes que hacer, porque no eres más grande como tu servidor que un siervo inútil. Y lo que tenemos que hacer, o lo que teníamos que hacer, eso hicimos, punto. Ninguno de nosotros es como Pablo, ni como... Hay muchos personajes que yo te podría decir aquí en la Biblia, y tú lo sabes, ¿quién de nosotros puede llegar a ser como uno de estos personajes bíblicos que verdaderamente les costaba congregarse, que se escondían, que ponían en peligro su vida, la de su esposa y la de sus hijos, toda su casa? Era de veras. Y estuvieron así dispuestos porque fueron testigos oculares. Eso es lo que marca la historia. Por eso Jesucristo no solamente es un personaje histórico, sino también está estipulada la resurrección, porque no hay, tantas personas que sean tan tontas que mueran por algo sin ningún valor y estuvieron dispuestos a morir. Y lo mencionan personas que no tienen que ver nada con el Evangelio. Y coinciden perfectamente bien con muchas de las enseñanzas del Evangelio, personas que no tienen que ver con el Evangelio. Y así es la historia. Porque a ver, ¿quién conoció un centurión? Romano, pues nadie conoció. ¿Por qué existen y cuántos estaban a su cargo? ¿Y cómo lo sabes? Por la historia, igual que lo de Jesús, igualito. Entonces, mis amados, no nos quebremos la cabeza. Antes estábamos casados con la ley, aunque no lo quiero reconocer. Estabas casadísimo con la ley y le eras bien fiel a la ley porque te encantaba pecar, súper fiel, y no dejabas nada. Y tus miembros, como vimos anteriormente, tus ojos, tus oídos, tus manos, tu lengua, todos esos miembros
servían fielmente al pecado. Y si eras ojito alegre, procurabas no solamente ser ojito alegre, sino te convertías hasta en un cazador. Ya, y con tus coqueteos y con tus formas, y las mujeres igual, con sus encantos femeninos, mostrando y enseñando lo que de alguna manera puedes obtener conmigo si te unes pecaminosamente con esta persona. Y podemos poner así cualquier tipo de ejemplos, el que tú quieras. Mi cerebrito no da para mucho, perdona los que te pongo, pero trato de expresar las cosas más elementales para que nos demos cuenta que así éramos y estábamos perfectamente bien casados con la ley. Ahora pertenecemos a Cristo. Él no solamente murió, sino fue sepultado, venció a la muerte, venció al diablo y resucitó para que tú y yo tengamos todo ese paquete en Cristo. Esa es la nueva, ya se me olvidó. La nueva, ¿cómo? El nuevo régimen. Ese es el nuevo régimen, la nueva manera de vivir. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, si volvemos a releer un poquito el Romanos 7:4, así también nosotros, hermanos míos, han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. O sea, ¿esto está claro? Ya morimos a esa ley. Estamos muertos a esa ley. Si estás muerto a esa ley, la ley ya no tiene dominio sobre ti. Esa ley sí te sirve porque quieres vivirla, pero voluntariamente, con la ayuda de Dios. Pero aquí dice claramente, has muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seas de otro. ¿De quién eres ahora? ¿Quién es tu amo? Es Cristo. Ahora te gobierna la palabra. Ahora te gobierna la persona de Jesucristo, no te gobierna nadie más. Del que resucitó de los muertos, por si no sabías de quién, del que resucitó de los muertos. ¿Eres de otro? ¿De quién? Del que resucitó de los muertos. ¿Quién es? El único. El único que ha resucitado de los muertos. Ni Mahoma, ni Buda, ni el que tú me digas ha resucitado de los muertos. ¿Y cuál es el fin? A fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Qué significa llevar fruto? Abre la Biblia, por favor, en Romanos 6:22. Mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La santificación, mis amados, es una manifestación existente, visible en una persona que verdaderamente ha muerto al pecado y vive para Dios y sirve bajo este nuevo régimen. Sirve también, busca servir, busca ser, busca ayudar, busca participar, todo para la gloria de Dios, no para la de ningún hombre. ¿Y cuál es el fruto? Gálatas 5, versículo 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, ¿qué dice la Biblia? No hay ley. O sea, si vives así bajo este nuevo régimen, no hay ley. Ahora, tu antagónico, ¿qué es el antagónico? Tu carne. ¿Se opone a que ames? ¿Se opone a que perdones? ¿Se opone a que estés gozoso a pesar de las circunstancias? ¿Buscas la paz o buscas el conflicto, el pleito y la maledicencia? Tú aquí ve, date cuenta nada más, aquí es un termómetro. No lo estoy poniendo yo, es un termómetro puesto por Dios.
Es como el alcoholímetro para las personas que si tomaron o no tomaron, ahí les ponen ahí el alcoholímetro y ya saben si muestra algo, ¿no? O cualquier análisis de sangre, también médicamente hablando, podemos darnos cuenta de cosas que son evidentes porque están dentro de ese organismo. Dentro de tu corazón está la falta de paciencia. Dios te tiene paciencia. Dios ha sido benigno y longánime. Tú no eres paciente, no eres benigno con la gente. ¿Eres bondadoso, eres bondadosa o no lo eres? ¿Crees? ¿Tienes fe? ¿Eres manso? ¿Tu forma de actuar es mansa? ¿Es apacible? ¿Es humilde? ¿O eres arrogante y gritas y te enojas y dices y empiezas a ofender e insultar? Nada más mídele. Es la evidencia de un fruto, es la santificación. No, es que yo le dije sus verdades, pero se las dije ayer, pero con eso casi lo matas, oye. Si lo dejaste medio muerto. No, pero fue ayer nada más. Ya ahorita ya, pero pues, ni perdón pides. Sí, o sea, contra tales cosas, mis amados, no hay ley. La templanza es el dominio propio para que cuides tu lenguota. No es que mi lengua es chiquita, sí, pero ve todo lo que sale de ahí. No necesitas tener una lengua como las jirafas, que les pones aquí la comida y la jirafa tiene una lenguota y de repente así. Me acuerdo de mi nieto cuando vio la lengua de una jirafa, luego se espantó. Pero muchos de aquí pueden espantar con una lengua chiquitita, porque sí hay tamaños de lengua, se los digo médicamente. Hay unas lenguotas inmensas y hay unas chiquititas. Aunque sea chiquitita, puede estar llena de veneno mortal. El poder de la vida y de la muerte están en el poder de la lengua. No es así exactamente, pero ahí lo buscas en Proverbios. Primera de Juan capítulo 2, versículos de 3 al 5. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. O sea, ¿cómo puedes decir que conoces a Dios? La única manera que tú reflejes y hay una manifestación real en tu vida es que guardes sus mandamientos. Míralos. Cada domingo los oímos. En el discipulado en la mañana se oyeron. En la célula entre semana los vas a volver a oír. Cada vez que abres la escritura los vas a volver a oír. No es que no se oyen, claro, se oyen, Dios te está hablando. Cuando abres la Biblia, es la voz de Dios, Dios te está hablando. El que dice yo le conozco y no guardo sus mandamientos, no lo digo yo. Si tú no guardas los mandamientos de Dios, dice el tal es mentiroso. Entonces, si eres mentiroso porque no guardas sus mandamientos, estás esclavo de la ley no ha muerto en ti y por eso lo obedeces. ¿Y sabes qué? Estás acumulando ira para el día de la ira, pecado, 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 pecado. Pecado que no te espante, estás errando en el blanco, eso significa pecado, errar en el blanco. O sea, estás pero bien chueco, mi amigo. Aunque tú digas, y la Biblia te lo advierte, hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es muerte y destrucción. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Guarda, mi amado, su palabra, atesórala. La atesoramos en la mente, la guardamos en el corazón. La atesoras para no olvidarla aquí en la mente, la guardas en tu corazón para vivirla. Aquí la memorizas, aquí la guardas para ponerla por obra. Y si te la quedas aquí y te la quedas aquí, la Biblia dice que se convirtió en letra. Y vas a ser una persona súper culta con la Biblia, pero no vas a ser salvo, porque eres mentiroso. Y dice que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. No es complicado lo que estamos viendo, aunque sí lo es, pero bueno, ahí nos va ayudando Dios. El que guarda su palabra, en este
verdaderamente el amor de Dios ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en Él. O sea, es el indicativo que estás en Él. El fruto, mis amados, se manifiesta categóricamente en el amor al prójimo. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y en la carta de Juan, en la primera carta de Juan, ahí vas a encontrar un montón de principios que te indican si eres de Cristo o no eres de Cristo. Y todos tienen que ver con que si amas. Y no se refiere a Dios, porque hay quien dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, y también ese es mentiroso. Nosotros sabemos, 1 Juan capítulo 3, 14 y 15, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Aquí están tus hermanos. Aquí están tus hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Ya no es mentiroso, ahora es homicida. Y sabes que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Clarísimo. Por eso hay gente que cree y está aquí, pero probablemente su nombre no está escrito en el libro de la vida. Juan 13:34, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo les he amado. El primer mandamiento, antes de que dijera, yo os digo, amarás a fulano, a fulano, a fulano. Y el Señor, ¿qué te dice? Amarás a vuestros enemigos. O sea, te la pone así. ¿Cómo? Con el nuevo régimen. No solamente puedes cumplir el primero, sino ahora puedes hacer el otro, porque es lo mismo que Dios hizo con nosotros. Te está pasando el paquete que Él ganó, el paquete que Él tiene en su poder, y como Él vive en ti, Él te capacita para que esto lo puedas hacer. Un mandamiento nuevo les doy. Antes era que amaras como tú quisieras, o que hagas con los demás como quisieras que hicieran contigo. No, ahorita te dice, un nuevo mandamiento les doy. Y es un mandamiento y es nuevo. Que se amen unos a otros como yo les he amado, que también se amen unos a otros. ¿Sabes qué, mi amado? Empieza practicándolo en casa. No es que yo a mi esposa, no, hombre, no la debías de ver, es una fiera. El Señor te pide que la ames desinteresadamente como Él hizo contigo, porque Él te dice que ames a tu mujer como Cristo amó a la iglesia. Tú eres otra fiera, peor, y Cristo aún así te amó. Primera de Juan capítulo 2 versículos 9 y 11. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. O sea, aquí te pone el contraste. Dice que está en luz, pero aborrece a su hermano. Está aquí en la iglesia, está en el discipulado y está hasta memorizando. Pero dice la Biblia que si aborreces a tu hermano todavía estás en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Por eso, mis amados, amémonos los unos a los otros, amémonos, ocupémonos de las necesidades de los demás, de las necesidades de esta congregación, para gloria del Padre. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. O sea, cree que está bien, cree que cree, y la verdad dice el Señor que no. Juan 15:12, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo les he amado. Juan 15:17, esto les mando, que se amen unos a otros. Y podría seguir de verdad con el amar los unos a los otros 20 veces más, con 20 versículos más, y no terminaríamos. Faltan 2 versículos de los que estamos viendo. Versículo 5 de Romanos 7. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto de muerte. Esto es normal. Estabas en la carne y estas pasiones pecaminosas, pues una pasión es algo desbordante
que te supera, que te desborda, que pierdes hasta la razón. Hay gente mal apasionada al fútbol que hasta matan. Y hay partidos donde hay muerte, alguien saca nada más porque le va a otro equipo o porque lleva otra camiseta y matan a la gente. Y esto pasa mucho en Sudamérica. Aquí en México hay algunos indicios, Dios nos libre de que así sea. Pero nada más por una pasión futbolera, imagínate. Qué absurdo, qué tontería. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Como era nuestra vida antes en Cristo, mis amados, en esa naturaleza pecaminosa, estaba sin dirección del Espíritu Santo de Dios y sin su palabra. En Efesios 2:3 dice, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, así que no te hagas la blanquita paloma. No, yo soy cristiano de cuna. Pues el bebé que mece la cuna o alguna cosa así, ¿no? Una cuna siniestra, porque dice, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Todos nosotros, no te excluye, no me excluye. No hay ningún predicador, mis amados, no hay ningún siervo nombrado en la Escritura que no haya vivido así, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, o sea, tu naturaleza, hijos de ira. O sea, tu mamá era la ira, y algunos la tienen bien apapachada, mamita, y bien así. Lo mismo que los demás. La Biblia es clarísima. Éramos dominados por nuestras pasiones pecaminosas. Y la ley que revelaba el pecado, o sea, la ley que siempre ha sido buena, te revelaba que eso estaba mal, no seas hijo de la ira. Parece hasta una grosería, hijo de ira, parece hasta una grosería, ¿verdad? Ya sabes que si quieres insultar a alguien en el peri, ya sabes qué decirle, hijo de ira, y te vas a ver muy bíblico. Pero esto, mis amados, la ley no tiene poder para cambiar los corazones. No los va a cambiar, no vamos a ser transformados por ella. Romanos 6:21. Pero qué fruto, o sea, qué provecho, qué beneficio tenían de aquellas cosas de las cuales ahora te avergüenzas. Porque el fin es muerte, siempre va a ser muerte. Último versículo, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en la que estábamos sujetos. Estabas sujeto a la ley, estabas atrapado, amarrado, encadenado. No tenías posibilidad de vivir de manera diferente. No había un nuevo pacto, no había una nueva naturaleza, no había sido perdonado. Pero si ahora eres verdaderamente perdonado y de verdaderamente estás arrepentido de manera natural, con tu nueva naturaleza tomada y dirigida por la palabra y el Espíritu Santo, vas a ser capacitado para obedecer, y aparte quieres hacerlo. Quieres, lo anhelas, lo deseas. Es un contraste de nuestra vida pasada bajo el régimen de la ley con esta nueva vida en Cristo. Una transformación radical, mis amados, ha sucedido. Estamos libres del poder de la ley que te condenaba. Morimos en Cristo. La paga del pecado, mis amados, recuérdalo, es muerte. Nuestro viejo hombre ya fue crucificado. Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. O sea, esa es la razón. ¿Por qué haces esto? El cual me amó, el cual me amó, el cual me amó, me amó, me amó. ¿Y qué hizo? Y se entregó a sí mismo por mí. ¿Le das valor a esto? Le vas a dar valor a la Biblia. Vas a aborrecer el pecado como el Señor aborrece el pecado. Y vas a vivir en el Espíritu y no en la letra.
La ley, mis amados, no muerta, sigue vigente. Romanos 7:12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa. O sea, es santa, es algo apartado de parte de Dios. Y el mandamiento es santo, justo y es bueno. O sea, no es malo, pero no podías vivirlo, ahora sí. No son un conjunto de reglas externas en las que estés sometido, sino simplemente a través de la obra del Espíritu en ti, quieres darles vida en tu vida. No para que alguien te vea, ay, qué bueno es fulanito. No, quieres hacerlo en lo secreto también. En lo secreto tú inclinas tu rostro, estás leyendo la Biblia y ves que hay algo que todavía te falta, como 20 kilómetros o 30, dices, no, Señor, ayúdame con esto. Porque me faltan 20 o 30 kilómetros, pero además hasta de rodillas, para que llegue allá me falta mucho. Pero quiero, Señor, honrarte, quiero obedecerte. Y nuestra obediencia a la ley no es porque nosotros pretendamos ser justificados con ella, mis amados. No es por temor a la condenación. Ay, es que si no hago esto voy a ser condenado. No, no es así, mis amados. Es un fruto de amor, es un resultado de tu unidad con Cristo. Es porque eres guiado por el Espíritu Santo de Dios. Es porque amas su palabra, es porque quieres ponerla por obra. Es porque los mandamientos de Dios no son instrucciones externas y frías, sino están en lo profundo de tu corazón y entiendes el propósito que Dios tiene para tu vida. Por eso el Señor dice, oíste que fue dicho, pero yo les digo. Y quieres ver todas las diferencias de esto, por favor anota, no hay tiempo. Mateo 5, del 21 al 48. Ahí vas a encontrar todas estas predisposiciones de parte de Dios para que en esa predisposición veamos lo que era antes, pero lo que ahora Cristo te pide. El propósito de Dios, mis amados, no solamente es una regulación externa de sus mandamientos, sino Él quiere transformarte, quiere hacer de ti una nueva criatura en Cristo Jesús, un creyente verdadero, una luminaria que no se ponga debajo del almud. ¿A que no ven mi botellita que me trajo mi esposa? Está debajo del almud, pero la saco y todos la ven y hasta le doy un traguito. Bajo la gracia, mis amados, nuestra obediencia a Dios es fruto de una relación viva con Él. Es un fruto, es una natural. Sembraste una semillita de un árbol de manzanas. Primero araste la tierra, no la sembraste así, no la aventaste al camino o la aventaste aquí a la calle de, ¿cómo se llama? Nevado Toluca. Ahí no va a salir nada. Araste la tierra, pusiste la semilla, la regaste, vinieron las lluvias, salió el sol, empezó a salir el tallo, las ramitas, las hojas, y luego dio fruto. Así es la vida en Cristo. Esa es la relación viva con Él, es un proceso maravilloso. No es un número de mandamientos cumplidos como un legalista, como antes los fariseos tenían que cumplir así y decían que no eran esclavos de nadie y estaban esclavizados a esta ley de muerte y le daban más importancia a la tradición de hombres que a la palabra de Dios. Y terminamos con esto, Romanos 2, 28 y 29. Pues no es judío, mis amados, el que lo es exteriormente, no es judío, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Circuncida tu corazón. Ahorita circuncida tu corazón. Porque no es la circuncisión la que nada más se hace en la carne, sino es judío el que lo es en el interior, y también la circuncisión, que es la del corazón, en espíritu y no en letra. No nada más en letra, que lo sepas. La alabanza, o sea, con esto quieres alabar a Dios, esta es la alabanza de la cual no viene de los hombres. O sea, es tal el producto de vivir sometido a la palabra, que tú mismo recibes alabanza de Dios.
no de los hombres, sino de Dios. Como Cristo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Su Hijo amado, todo Dios, pero en ese momento todo carne. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿No te gustaría que Dios dijera eso, aunque no lo oigas, que dijera eso de ti? Oremos.